Muy buenas noches, estimados jóvenes. Bienvenidos a este taller que es dirigido a cada uno de ustedes, esperando que sea, dijo, de gran valor académico, que aporte para ustedes y si en algún rato sirve para que informen a alguien más, que sea algo muy productivo. Muy bien. En el presente taller vamos a conocer los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Para ello se ha realizado un estudio normativo considerando las leyes que regulan estos derechos dentro del Estado, las cuales vamos a compartir con cada uno de ustedes en esta actividad, la cual nos permite desarrollar el proyecto de vinculación, garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Se debe reconocer la importancia de este taller, ya que radica en el proceso de la aprehensión de conocimientos sobre el tema que abordaremos, lo que implicará una concientización de las personas y favorecerá el empoderamiento de sus derechos. El propósito de este taller es difundir la normativa sobre los derechos digitales de los jóvenes en Ecuador. Y el objetivo principal es capacitar a la colectividad la normativa que protege los derechos digitales de los jóvenes en Ecuador mediante un taller. Eso es en la parte principal del taller. Les voy a compartir unas diapositivas para explicarles un poco más a fondo de lo que se trata. Muy bien. Vamos a empezar manifestando sobre los derechos, sobre las garantías de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Y nos vamos a enfocar en el tema lo que es la pornografía infantil por medios informáticos. Para iniciar con el tema, empezaremos diciendo que la pornografía infantil es un delito, que no es nuevo. Las víctimas del mismo son niños, niñas y adolescentes. Actualmente existen sanciones para las personas que realicen estos actos. Muchas veces son presa fácil mediante redes sociales. Y al respecto, Axel Aguilar y Smith Fonseca en el 2019 indican: en la actualidad, a través de los medios de comunicación, se conoce que las personas menores de edad están siendo engañadas, utilizadas en redes de prostitución infantil, secuestradas y violadas por supuestas amistades que hicieron en redes sociales y que no son más que perfiles falsos de personas pedófilas y degeneradas. Debemos siempre tomar jóvenes en consideración que a partir de que se vino la pandemia del COVID-19, se incrementó en gran forma el uso de los medios informáticos y el acceso a ello de parte de los niños, niñas, por motivo de estudio. Pero también debemos considerar que el hecho de que no haya en todos los casos un control parental de ellos, hay niños que han ingresado a páginas que no son adecuadas para la edad de ellos y han llegado a ser víctimas de este tipo de delito. Actualmente el Internet constituye una herramienta importante de comunicación y acceso a diferente índole. Sin embargo, también puede representar serios riesgos si no se toman las medidas necesarias para la protección de cierta información personal, sobre todo en el caso de menores. Ustedes saben que muchas veces los niños se dejan llevar mucho por los dibujitos, un juego, y muchas veces ahí se pide la información muy, muy personal, dijo. Y los niños no tienen a consideración todavía el riesgo que corre el publicar ese tipo de información, lo cual acceden y la dan sin ningún inconveniente, y ellos, eso es abrir una puerta a ese tipo de delitos. La conducta que presenta este tipo de delito, según Morilla en el 2015, expresa que la pornografía no tiene una sola definición. Se puede entender de varias formas como se presentan a continuación. Captar a un niño para que se prostituya o participe en espectáculos pornográficos.
Practicar con un niño actividades sexuales recurriendo a alguno de los siguientes medios. Hacer uso de la coacción, la fuerza o la amenaza. Ofrecer al niño dinero u otras formas de remuneración o de atenciones a cambio de que se preste a practicar actividades sexuales. Abusar de la posición reconocida de la confianza, autoridad o influencia sobre un niño. Pues generalmente eso pasa dentro de los núcleos familiares, cuando hay alguien muy cercano a la familia y al niño genera ese lazo de confianza, de poder decir, sí, yo confío en lo que es, y me dice, vamos por aquí, vamos por allá, haz esto, haz este otro. O incluso muchas veces el mismo núcleo familiar, parientes, primos, hermanos, tíos, a veces familia política de la misma pareja de uno. Entonces, en ese marco, muchas veces los niños han sido víctimas, no necesariamente por medios digitales, pero sí víctimas de un delito, sí. Las normativas que se analizarán en este momento son de la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, el Código Orgánico Integral Penal y el Código de la Niñez y Adolescencia. Recordemos que nuestra Constitución es bastante garantista, por eso trata siempre de proteger el bien más preciado de todos, que es la vida. La Constitución ecuatoriana nos manifiesta en el artículo 66, numeral 19, el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre la información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección, la recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información. Requerirán la autorización del titular y el mandato de la ley. También, según lo establecido en el artículo 46 de la misma Constitución del Ecuador, en su numeral 4 establece que el Estado asegura la protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o el de cualquier otro índole o contra de la negligencia que provoque tales situaciones. Dentro de lo que es el Código Orgánico Integral Penal, COIP, dentro de él existe el catálogo de delitos y entre ellos consta la pornografía, en la cual el actor activo actúa con dolo. ¿Y qué queremos decir cuando actúa con dolo? Estamos diciendo que la persona premedita lo que quiere hacer, analiza, sabe el daño que quiere causar, todo lo hace con una estrategia. No es algo que se dio esporádicamente, sino que él premeditó su acto. El COIP, en su artículo 103, habla sobre la pornografía con utilización de niños, niñas y adolescentes. La persona que filme, grabe, produzca, transmita o edite materiales visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro soporte físico o formato que contenga la representación visual de desnudos o semidesnudos, reales o simulados, de niñas, niños o adolescentes, en actitud sexual. Será sancionada con pena privativa de libertad de 13 a 16 años. Como podemos tener en consideración, no es una pena corta. Pero si hablamos de lo que sucede, si la víctima sufre de algún tipo de discapacidad, enfermedad grave o incurable, se sancionará con pena privativa de libertad de 16 a 19 años. Cuando la persona infractora sea el padre, la madre, pariente, hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, tutor, representante legal, curador o pertenezca al entorno íntimo de la familia, ministro de culto, profesor, maestro o persona que por su profesión o actividad
haya abusado de la víctima, será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Como podemos darnos cuenta, aquí ha incrementado la pena. El Código de la Niñez y la Adolescencia, en su capítulo 4, donde especifica que los derechos de la protección, en el artículo 52, prohibiciones relacionadas con el derecho a la dignidad e imagen, prohíbe en su numeral 1 la participación de niñas y adolescentes en programas, mensajes publicitarios, en producciones de contenido pornográfico y en espectáculos cuyos contenidos sean inadecuados para su edad. Recuerden, jóvenes, dijo, hay que siempre tener mucha consideración con las imágenes que nosotros subimos muchas veces a nuestras redes sociales, con quienes están incluidos como amigos dentro del Facebook, de sus cuentas de Instagram, entre otras redes que suelen usar, o muchas veces también con los videos de TikTok que hacemos, qué clase de ropa se usa para hacer un tipo de TikTok, que es lo más popular en la actualidad. Aquí podemos ver una imagen que es una adolescente que está semidesnuda, pues no tiene cubierta en sí en totalidad su cuerpo. Y aquí estamos hablando de la pornografía infantil, una definición lo más exacta. Es toda representación por cualquier medio de un niño, niña y adolescente en actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o de sus órganos genitales con la finalidad de promover, sugerir o evocar la actividad sexual. Eso lo manifiesta el artículo 69 del Código de la Niñez y de la Adolescencia. El gobierno o el Estado siempre viene trabajando en la violencia contra la mujer. ¿Por qué se dice que contra la mujer? Solo dijeron una vez por ahí, ¿qué? ¿Y los hombres qué dijeron? No, pues históricamente la violencia siempre la ha llevado por más fuerza la mujer. Entonces, en la ley para prevenir la violencia contra la mujer, el artículo 9 nos habla sobre los tipos de violencia. ¿Y cuáles serán esos tipos de violencia? Los tipos de violencia de género contra los sujetos de protección. Esta ley, según las dimensiones que componen la integridad personal y que afectan con el acto y omisión sin perjuicio de lo establecido en los instrumentos internacionales de los derechos humanos. Entonces, los tipos de violencia son física, psicológica, sexual, violencia económica y patrimonial y la violencia simbólica. Como nos viene atañendo a nosotros el tema de la pornografía infantil, pues vamos a hablar de la violencia sexual, que dice que es toda acción que impide la vulneración, que implique, la vulneración o restricción del derecho a la integridad sexual y a decidir voluntariamente sobre su vida sexual y reproductiva. También constituye formas de violencia sexual, entre otras el abuso sexual, la explotación sexual y la utilización de imagen de las niñas, niños y adolescentes en pornografía. Además, se encuentra dentro de este tipo de violencia el embarazo infantil. Pues se puede decir, y no es lo mismo el abuso con la explotación. Pues recuerden que una persona en la actualidad ya no es solo una chica o una niña. En la actualidad también hay los niños, los jóvenes que son abusados sexualmente. Entonces, un abuso puede existir dentro de su casa, un camino al colegio, un camino a la escuela, puede ser raptado y puede ser violado, ¿no es cierto? Pero si estamos hablando de explotación, estamos hablando de que una tercera persona vende a esa persona, la comercializa para que venda servicios sexuales. Entonces, no es lo mismo un abuso con una explotación. Entonces, y ahí también hay algo importante que dicen, miren, la utilización de la imagen
de las niñas, niños y adolescentes. Miren qué importante es el saber nosotros escoger adecuadamente qué tipo de imágenes subimos a las redes sociales, pero ante todo tener mucho cuidado quienes están inmersos de ellos. Dentro de las redes sociales muchas veces hay personas que se dedican solo a buscar la imagen más provocativa, el cuerpo más esbelto, algo que dé para que ellos lo puedan modificar mediante tanto sistema informático que existe ahorita, tantos programas de modificación de fotos, de filtros, para dar a entender otra cosa que usted no la quiso poner a conocimiento público. Usted puso una foto inocente de su cuerpo bonito, con su blusa nueva, con una tendencia nueva de moda, pero y si detrás de su Facebook, de su página, estuvo una persona que está buscando a la mala intención, un pirata, por decir, un pirata que anda cazando, ¿a qué horas una foto que pueda servir para modificar? Pero sin embargo, cuando se ve su cara. O sea, ¿y cómo? Si yo nunca estuve ahí, ¿qué pasó? ¿Cómo sucedió? Entonces, todos esos delitos deben ser denunciados, puestos a conocimiento. Nunca tengan miedo a poner una denuncia si han sufrido un tipo un tipo de delito, si han sido alguna vez intimidados, amenazados. Recuerden que dicen que el cobarde, dijo el cobarde está hasta que tiene valor. ¿Y cuando tenemos valor? Cuando pedimos que se respeten nuestros derechos, porque el derecho de uno termina donde empieza el del otro. Pero como niño, como adolescente, siempre tiene que primar el cuidarlos, el velar por su bienestar. Recuerden que en la actualidad nuestra sociedad está inmersa entre tantas cosas que muchas veces a lo que menos le ponemos atención o lo que creemos que no es tan importante, detrás de eso hay muchas cosas que se, que se puede decir, que se van apareciendo. Nadie antes creía que una red social podía causar daño. Y en la actualidad, si nosotros entramos muchas veces a nuestro Hotmail, a nuestro Facebook, te sale una imagen de una chica que es una celebridad, pero si tú pinchas ahí, te están ofreciendo pornografía. O sea, eso antes no había, dijo, o sea, añitos atrás no, pero en la actualidad ya existe. Entonces, chicos, mucho cuidado con lo que publican. Bueno, y avanzando pues con el tema que se ha venido tratando, podemos tener allá ciertos puntos de vista, ya que hemos conocido lo que la Constitución, el Código Orgánico Integral Penal, el Código de la Niñez y la Adolescencia tienen para que uno pueda respaldarse y protegerse cuando uno está pasando por ese tipo de situaciones. Entonces podemos tomar en cuenta que la pornografía infantil, como lo mencioné hace rato, ha incrementado a partir de la pandemia. El motivo principal ha sido que los niños y niñas obtuvieron más acceso a la tecnología y en eso los ha puesto en un punto vulnerable. El Estado, mediante sus políticas, pues aplica leyes severas contra quienes cometen este tipo de delitos. Pero asimismo también tomemos en cuenta que por más fuerte que sea el castigo, por se puede decir, tampoco es que eso hace que todo se detenga. Nunca está, dijo, una persona libre de que no va a hacer. Dijo, no falta por ahí un hito que quiera irse por el mal camino. Otra conclusión a la que podríamos llegar es que el Estado realiza campañas de concientización hacia los niños, niñas y adolescentes sobre el tipo de contenidos que publican en las redes sociales, lo que los hace más vulnerables a este delito. No crean que dijo, no, es que nunca hemos visto una campaña. Las campañas siempre han existido y el Estado se preocupa porque es alarmante las cifras que se publican sobre este tipo de delitos, aunque pareciera que fuera algo no tan, no tan importante, o sea, no sea un delito que tanto se vaya a mencionar. Créanme que es alarmante las cifras que suceden, más que todo en niños y niñas, que son personas más fáciles de poder atrapar, de raptar, de secuestrar. Entonces,
Se tiene que informar a los usuarios de las obligaciones de privacidad frente a terceros. Dicha política debe ser explícita, clara y visible. Cuando nosotros nos dicen, una página dice, nos permites acceder a tus datos, uno tiene que leer primero la política que tiene y hasta dónde le protege también el compartir esos datos. No le va a dar libremente que haga con sus datos que lo manden de aquí al otro país. En el otro país no sabemos ni qué persona estuvo atrás de nuestra información. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. También como personas poder reproducir esa información de cuando vemos un niño con teléfono, decirle ten cuidado, no es tan sencillo solo meterse y ya. Entonces hemos analizado hasta aquí lo que es las normativas de la pornografía infantil. Espero que sirva de apoyo. Espero que sirva de información, les sirva para que ustedes tengan mucho más cuidado, hagan conciencia y ayuden a las otras personas a que hagan conciencia sobre las cosas que están publicando. Entonces, mis queridos jóvenes, a mí no me queda más que agradecerles por la atención brindada y espero que esta información les sea muy útil para todos ustedes. Y de igual manera, muchas gracias por la información. Es un gusto, dijo. Felicitaciones por